Amigos y amigas de Trasciende, gracias por haber mantenido en todo este tiempo expectativas de lo que Dios va a hacer en esta siguiente temporada. Hemos pasado agosto de fuego y la verdad que Dios está impulsándonos a salir de zonas de comodidad que nosotros mismos lo hemos creado. Pero bueno, el poder de Dios en medio de tu vida hace que nosotros vayamos mucho más allá y Dios te ha llamado y te ha dado una asignación para cumplir en esta tierra. El programa de hoy va a ser un programa importantísimo y yo quiero invitarte a que tú puedas compartir con tus amigos, puedas dejar tus comentarios, tus preguntas, que nosotros estaremos ahí pendientes de ti para responderlas. Por favor, un favor más, no dejes de compartir, porque Trasciende Sobrenatural lleva este ADN de impactar, de poder retar a muchas generaciones que necesitan escuchar. Mi invitado de hoy es nuestro apóstol fundador, que la verdad para mí es un honor tenerlo en vivo y en directo, ya que lo hemos entrevistado a través del StreamYard, y la verdad que me siento muy honrado de tenerlo aquí. Y sin más ni menos, yo quiero presentar a nuestro padre espiritual de Ministerios Verbo, a James Jankowiak. James, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Con esa introducción no sé si vamos a llegar a la expectativa que tú tienes. No, sabemos que sí lo vamos a hacer. James, la verdad que tenerte en este tiempo para nosotros es muy clave, porque necesitamos entrar a comprender ciertas posturas de lo que es un verdadero movimiento apostólico. Y el programa de hoy queremos hablar acerca del legado, cómo transmitir el legado apostólico que el Señor Jesús nos encomendó. Ministerios Verbo tiene el corazón de Jesús para esta tierra y así lo has modelado, James. Y para hacer una parte introductoria a todo esto, yo quisiera irme a años anteriores, a la época de Jim Durkin. Bueno, aún no nacía yo, pero tengo mucho documental, o poco documental mejor dicho, y las enseñanzas que nos has dejado, que nos ha dado una amplitud del tema. Pero quisiéramos conocer, James, cómo fue heredar ese espíritu apostólico, ese legado apostólico en el cual tú has modelado en todos estos años. Bueno, Jim Durkin era el fundador de una organización llamada Gospel Outreach o Alcance Evangelístico, y su lema era G-O, que en inglés es Go, y Go es Id. Entonces el lema fue Id y haced discípulos. Eso fue su perspectiva. Era un gran maestro de la palabra y también un evangelista y con habilidades de administración y organización. Y el Señor le llamó de su trabajo en bienes y raíces a retomar su trabajo de un líder cristiano. Entonces formó un grupo que éramos nosotros, Gospel Outreach, que vivimos en comunidad, mesa compartida, bolsa compartida y una visión de alcanzar el mundo, id y hacer discípulos, enseñando a la gente lo que el Señor quiere que nosotros seamos, una familia de Dios, un reino de Dios aquí sobre toda la tierra para bendecir la humanidad y la tierra. Entonces, así fuimos caminando, pero en los finales de 73 o inicio de 74, no me acuerdo exactamente las fechas, él se fue a ministrar a una iglesia en Alaska que estaba haciendo cosas similares a nosotros y ellos querían intercambiar ideas. Y en esa iglesia, un domingo, un profeta de ellos se levantó y era una persona que había estado en el movimiento de las lluvias tardías de los años 40 y 50 en Canadá y los Estados Unidos, cuando comenzaron la restauración de los dones proféticos. Y este profeta dijo: el Señor me mostró que el señor Durkin es un apóstol y lo ungimos apóstol. En ese tiempo yo nunca había oído de ningún apóstol fuera del último que se murió, que era Juan, el apóstol amado de Jesús. Desde ahí
los apóstoles no aparecen por ningún lado y de repente este hombre está diciendo apóstol. Bueno, no somos mormones que tienen su consejo de 12 apóstoles, pero hablando de personas dinámicas haciendo la obra de Dios. Entonces nosotros nos quedamos, ¿qué es esto? Y Jim dice que, bueno, es la restauración del ministerio quíntuple de los apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y yo soy apóstol, pero no sé qué es porque estamos en una restauración. Pero tengo la idea de estudiar Pablo, que la idea es ir de lugar en lugar estableciendo iglesias y después empoderando a estas iglesias a tener sus propios liderazgos y repetir lo que los apóstoles les enseñaron. Doctrina sólida, enseñanzas de Cristo Jesús, haciendo milagros y prodigios y sanidades y expandiendo el reino de Dios. Entonces él comenzó a hacer eso y nosotros compramos el paquete. Aunque era raro llamar a una persona de apóstol y la gente que oía decía, ¿ustedes son locos o una secta o qué es la nota? Pero continuamos y de hecho de esa iglesia en Eureka, California, que era una ciudad de 23,000 habitantes olvidada en la costa norte de California con una economía de la región totalmente aplastada. Gente no estaba llegando ahí, estaba saliendo de ahí. Y ahora, 50 años después, yo creo que la población tal vez ha subido por 4 o 5 mil. O sea, sencillamente no es un lugar codiciado. Pero desde ese lugar, Jim personalmente, bajo su supervisión, estableció 50 y tal iglesias en diferentes lugares, incluyendo la primera misión nuestra, Alaska. Qué tontería desde una perspectiva administrativa tener una iglesia miles de millas a distancia de la iglesia madre, en vez de el próximo pueblo, por ejemplo. Pero nunca fuimos al próximo pueblo. Otras iglesias tomaron cuenta de los próximos pueblos y nosotros mandamos gente a través de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Italia, diferentes lugares donde los hermanos dijeron, Jim, yo quiero ir. Y Jim decía, ok, les vamos a apoyar allá, pero ustedes van a tener que buscar su propio dinero, porque aquí no tenemos suficiente. Igual llegó un momento con ese tipo de pensar de un grupo de nosotros de ir a América Latina. El Señor había hablado individualmente a varios de nosotros y lo interesante es, éramos personas no apóstoles, ninguno de nosotros era apóstol en ese momento, éramos ancianos o sencillamente hermanos de la iglesia, pero todos teníamos, y eso es lo importante de todo, una actitud apostólica, que yo fui reconocido como maestro. Y nunca pensaba que era maestro. Yo pensaba, yo soy maestro apostólico. Yo escucho a la doctrina apostólica, yo veo la visión apostólica y yo enseño cómo realizar eso en el mundo material. Y los otros, los evangelistas, no estamos levantando gente para nuestra iglesia, sino estamos levantando gente, evangelizando gente que en su vez van a ir a los confines de la tierra, porque el Señor nos dijo, este evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra para que el fin llegue. Entonces, si queremos saber cuándo es el fin es cuando hayamos cumplido con esa tarea de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, eso es apostólico y los dones quíntuples complementan el apostólico. Y como dije, Jim fue ungido por un profeta. Y lo que pasa en este mundo, Dios no hace nada sin primero decirles a sus santos profetas
¿Cuál es su propósito? Profeta habla la visión, apóstol confirma. ¿Quién va a confirmar la palabra de un profeta o una profecía? Alguien tiene que hacerlo. Eso sí es la verdad. Y si es la verdad, ¿cómo debemos implementarlo? El trabajo de apóstol es oír la palabra del profeta y saber cómo implementar, cómo movilizar recursos y personas para llevar a cabo la visión apostólica. Y como digo, la visión apostólica siempre es ir y establecer congregaciones en diferentes lugares, que sea en otro lado de la ciudad o que sea en Mongolia. A menos que sea de Mongolia, tal vez sería en África o los Estados Unidos o Ecuador. ¿Sí? No sabemos. Y Dios tiene su propia economía. Y cuando Dios habla a los profetas y los apóstoles ponen en acción lo que es la visión profética dado por el Señor, Dios siempre paga por lo que pide. Si Dios quiere algo, Él tiene los recursos para llevarlo a cabo. Lo que necesita es la gente dispuesta. Entonces, esto es lo que nosotros recibimos como visión apostólica. Llegamos a Guatemala y con el pasar del tiempo se dio cuenta que uno de los hermanos, Carlos Ramírez, era un apóstol y tenía esa habilidad. Y otros hermanos, aunque no reconocidos definitivamente en la época, eran proféticos. Y otros, como yo, éramos hermanos que respaldaban los apóstoles. Yo tenía la habilidad de oír lo que los profetas dijeron a los apóstoles y lo que los apóstoles decidieron y poner eso como enseñanza para la iglesia. Y así Verbo creció muy rápido en Guatemala y el Señor habló escuelas, porque la educación de los niños es el futuro de un país, ¿correcto? Y el Señor nos dijo, tiene que ser una educación cristiana. Y ahí comenzamos. Niños desamparados o en peligro, abrimos una casa para niños. Pueblo indígena siendo explorado por la guerrilla y por un lado y por el gobierno por el otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Otra fundación para apoyar. O sea, cosas apostólicas que no son de una iglesia. Ahora vamos a tener un centro de consejería para nuestros miembros. Eso sí es bueno, pero la visión apostólica siempre está viendo hacia afuera. ¿Qué podemos hacer para influenciar con el evangelio este mundo necesitado de respuestas? Y eso es lo que hicimos. Eso fue comenzado en 76, cuando establecemos Verbo en la ciudad de Guatemala. En 79, yo me acuerdo la fecha muy claramente, 19 de julio de 79, Managua, Nicaragua, el régimen de Somoza cae y los sandinistas toman control y uno de los hermanos oye que eventualmente este hermano llegó a ser profeta. Yo estoy pensando, hermanos, es una buena oportunidad de ir a Nicaragua. Y en un momento cuando misioneros y los ricos nicaragüenses estaban saliendo porque no querían ser bajo un régimen aparentemente comunista, apoyado por Rusia y Cuba en la instancia. Nosotros fuimos a Nicaragua 2 semanas después del triunfo y decidimos con oración, con palabra de profética y con ímpetu apostólica. Próxima misión no es en la ciudad de Guatemala o una ciudad de Guatemala, sino Nicaragua. Ya fuimos 800 kilómetros de distancia pasando por 2 países para llegar allá. Pero ahí llegamos y formamos que es una misión muy grande ahora en Nicaragua, con mucho apoyo, mucho socorro, digamos, social al pueblo. Entonces, no hemos tenido problemas con el nuevo gobierno sandinista porque estamos colaborando con el pueblo.
no digo con el gobierno necesariamente, pero con el pueblo, viendo las necesidades del pueblo en una forma no política. Entonces, eso es porque nuestro reino es diferente que los reinos de esta tierra. No estoy diciendo que no debemos estar involucrados en la política si el Señor nos muestre esto, siendo ciudadanos responsables, pero nuestro negocio es espiritual, no es material, aunque afecta bien el mundo material. Primero espiritual, segundo material. Eso es el entendimiento apostólico de las cosas. Y cuando vemos, últimamente yo tuve un encuentro con una persona de Kerala, que es un estado de India, el sur de India, con la población cristiana más grande de toda India. Y ellos, la razón por que entramos en una pequeña relación que era un negocio que estábamos haciendo, pero yo vi su nombre, y su nombre era un nombre bíblico, su apellido. Entonces yo le pregunté, ¿usted es de Goa, que era una colonia portuguesa? Y dice, no, yo soy de Kerala. Y eso es donde el apóstol Tomás llegó en el primer siglo y estableció una iglesia que todavía está vigente después de 2000 años en India. Esa es obra apostólica. Amén. Y ellos se esparcieron por diferentes partes de India y están en otros países también. Entonces no solo es Pablo, que es un ejemplo, hay otros que sí hicieron obras enormes y son vigentes hasta el día de hoy. Entonces eso es lo que queremos decir. Ahora, como ser apóstol llegó a ser moda, cualquier fulano con una iglesia grande se llama apóstol, se autonombra o busca un profeta que le nombre. Perdónenme, hermanos, hay mucha cosa en el evangelio cristiano de hoy en día que uno tiene que decir, hay manipulaciones aquí o hay gentes que solo entienden las cosas parcialmente. Entonces, mucha gente que tienen iglesias grandes son excelentes administradores, excelentes organizadores, gente con carisma, y ellos levantan iglesias grandes y como para ellos el saco de pastor no es suficiente grande para sus pretensiones, se autonombran apóstoles o tienen un amigo que les nombra apóstol. Pero cuando uno busca si es ir y hacer discípulos en el mundo entero, no. Lo que ellos hacen es formar iglesias grandes, y como los Estados Unidos es muy bueno para estadísticas, yo solo voy a hablar de los Estados Unidos porque vi las estadísticas. 90% de los ingresos de cualquier iglesia promedia americana va para esa iglesia. Y tal vez ellos gasten 10% en cosas que no son propiamente la iglesia, su diezmo al mundo, a ayudar. Las iglesias apostólicas están mandando gente y dinero por todos lados. Y la mayoría de esas iglesias, su idea de apostólica es, tienen 2 semanas de vacaciones cristianas que llaman un viaje misionero a un país extranjero para estar sobre la superficie de ese país durante algunos días, haciendo buenas cosas, sin duda. Pero es como ahora fallecido apóstol de Verbo, Bob Chulis, me dijo una vez, bueno, si fuera una cuestión de eficiencia, yo diría, en vez de que ustedes vengan aquí pagando sus boletos aéreos y trabajando 2 semanas, mándenme el dinero y yo voy a poner nicaragüenses a trabajar por barato y vamos a hacer mucho más que ustedes pueden hacer. Pero él sabía y dijo claramente, yo sé que esa gente tiene una experiencia con Dios y con otras personas a través de las misiones, pero la misión que se hace no es la misión de ir y establecer
y ver florecer y cuidar de una iglesia en otro lugar. Es ayudar a unos hermanitos que necesitan ayuda. No es malo, es bueno. Yo mismo he participado con la gente que han venido de otros países para ayudarnos en Guatemala o Nicaragua, que los dos países donde he vivido ese tipo de experiencia. Pero el hecho es, una obra apostólica tiene organización, tiene administración, pero siempre está haciendo dos cosas simultáneamente. Está formando iglesias locales bien cimentadas. Y en vez de pensar, bueno, la iglesia creció, vamos a decir que estamos aquí en Quito y vamos a hacer un campus en el valle. Entonces es el mismo fulano, predicador, que aparece en la pantalla al vivo aquí en Quito, pero en pantalla en el valle, pero con música al vivo en vivo en el valle, y con sus pastorcitos y todo lo que tienen ahí en el valle. Pero el jefe es el único, o sea, todavía no son grandes misiones, es una iglesia única, no están levantando nuevos que presiden, es el mismo que preside y extiende a través de los medios electrónicos su ministerio satélite. No estamos hablando de satélites cuando estamos hablando de obra apostólica. Y obviamente yo estoy siendo muy opinionado en lo que estoy diciendo, pero eso es como yo veo la cosa. Me pregunto y yo te digo. No, es que está bien, porque mira, me encanta todo tu óptica, James, porque el fundamento muchas veces se distorsiona en el tiempo, y eso es lo que estamos hoy por hoy pidiéndote en medio de lo que el Señor te ha revelado y en la experiencia dada, que vayamos haciendo estos ajustes. Por favor. Sí, lo que pasa es un buen pastor, su interés es su congregación. Lo que él quiere hacer es cuidar de la gente, asegurarse que cada uno está creciendo en Cristo Jesús, y depende de su filosofía, si es superación personal o es hacerse cristiano en la imagen y semejanza de Cristo. Nosotros en Verbo no es superación personal. Sabemos toda la nota cómo hacerlo, pero nuestro asunto es, hermano, queremos verte llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Aleluya, y eso es nuestro objetivo contigo, hacer las obras de Cristo Jesús aquí en la tierra, porque tú tienes el mismo Espíritu Santo y el mismo poder cuando quieres apoderarte de ese poder. Entonces, esa es la actitud de Verbo, pero la actitud de un pastor normal, y esa es su naturaleza. Yo no estoy diciendo que no es su naturaleza, porque sí es, y él fue criado para eso, para cuidar del rebaño, es promover la reproducción del rebaño, porque un rebaño bueno se reproduce, ¿correcto? Entonces hay más ovejas y más rebaño, y cuidar de ellos y levantar nuevos pastores auxiliares para cuidar del rebaño, y tal vez tener una influencia en la comunidad, un centro para Provida, un centro alimentos. Sí, de alimentos o de consejería o otras cosas para servir a la comunidad, pero básicamente todo gira alrededor de la iglesia local, y los pastores van cuidando de esto. Y como digo, algunos ponen satélites, otros no, pero eso es su corazón. Un pastor apostólico, ¿ok?, tiene esa visión, porque mi llamado es cuidar el rebaño. Pero yo sé que algunos de mis ovejas tienen el trabajo de irse a formar rebaños en otros lugares. Entonces yo voy a participar en una visión apostólica, ser miembro de una agrupación apostólica que sí tiene la capacidad de enviar personas a otros lugares y darles seguimiento que sea
en Europa, que sea en África, Asia, que sea en América del Sur, América del Norte, no importa, yo estoy en ese grupo. Ese es un pastor apostólico. Él tal vez se queda en el mismo lugar por 50 años, pero de su iglesia van personas a establecer obras en otros lugares, porque él está aliado con los profetas y los apóstoles que están viendo a dónde y cómo. Profeta, a dónde y qué. Apóstol, cómo hacerlo. Y esto es un ministerio saludable. Aleluya. Y eso es básicamente mi visión apostólica, y era la visión de Ministerios Verbo por muchos años, y poco a poco yo creo que nos acomodamos a una visión más pastoral que apostólica. Y tenemos iglesias muy buenas, particularmente aquí en Ecuador, iglesias grandes, iglesias que han mandado misiones, pero al otro lado de la ciudad. Ninguna iglesia en Ecuador ha mandado efectivamente, permanentemente, una obra, digamos, a Colombia, Venezuela, Brasil, Perú. Vamos a hablar mejor ahí. Bolivia, Paraguay, o Argentina, Chile. Yo toda mi vida he buscado cubrir la apertura de iglesias en otros lugares, mandando gente a Nicaragua, a España, mandando gente originalmente con el equipo internacional a Ecuador y a otros países, yendo yo mismo a Nicaragua, yendo a Brasil, y últimamente tratábamos, no funcionó como esperábamos, a Chile, pero yo mismo habría ido a Chile con unos que iban a tomar mi lugar, solo para ayudar a cimentar una relación y después salir, porque los apóstoles normalmente no se quedan para siempre en el mismo lugar, aunque sea posible, no estoy diciendo que, pero de cualquier manera desde su base siempre están yendo y estableciendo y promoviendo y cimentando la fe y el crecimiento de los hermanos donde están, y replicando la obra. Enseñen hermanos buenos que van a enseñar a otros. Aleluya. También, hombres fieles, mujeres fieles, y esa es la naturaleza apostólica. Y la visión nunca es la iglesia local, la visión es la iglesia local, saludable, creciente, servidora de la comunidad y fundadores de nuevas obras por todos lados. Aleluya. Okay. Amén. James, quiero hacerte una pregunta que viene a mi corazón, práctica, y a ver cómo podemos desarrollar esto. ¿Qué pasará si en este momento nos está escuchando, y yo estoy tan seguro, un pastor que está inquieto en este momento al recibir este balance donde nosotros debemos tener una visión apostólica? ¿Cómo? Y este pastor, perdóname, dice, bueno, la verdad que sí, en verdad estoy con un sentido finquero, solo necesito cuidar lo que tengo ahorita, pero entiendo ahora, escuchando a James, que necesito ya aplicarme a lo que es un corazón apostólico. ¿Qué principios transferibles, James, tendría que tomar este momento este pastor para empezar a ensanchar? Porque muchas veces, como bien dices, se vuelve una moda o una tendencia y comenzamos solo a crear ciertos lugares cercanos, pero en verdad esta actitud apostólica es tan clave en estos tiempos, porque esta es la que va a llevar a un entendimiento de ir mucho más allá de donde estamos. Entonces, James, perdóname la largura del tema, pero quería decirte qué principios transferibles este pastor podría empezar a remover en su vida para ser apostólico o moverse en un espíritu apostólico. Bueno, Ministerios Verbo, porque mi experiencia de toda mi vida de nacido de nuevo ha sido en las iglesias Verbo. Mi experiencia anterior era en la iglesia católica y vengo de una familia practicante de ambos lados, padre y madre, y saber qué ascendencia de católicos. Entonces fui bien fundamentado en lo que es la doctrina
y la práctica católica, porque también era estudiante en colegios católicos. Pero cuando tenía conocimiento del Señor, yo vi cuáles son los factores. No es una iglesia por dogmas, es una iglesia por principios. Aleluya. Y tú mencionaste esta palabra, y toda la Biblia enseña, por ejemplo y precepto, principios que tenemos que encontrar. Entonces, si yo fuera un pastor buscando cómo hacer algo más que lo que estoy haciendo con mi iglesia local, que siempre es bueno, yo buscaría cuáles son los principios de Dios. Y me viene a la mente primero carácter cristiano. Tendría que inculcar en mis miembros y en mí mismo, hermanos, lo que queremos es tener el carácter de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y qué hizo Jesús? Me viene a la mente Hechos 10:38, que dice Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes. Entonces, ¿qué podemos hacer y enseñar a hacer bienes? Buscar a quien amparar y sanando los oprimidos. Y sanidad de oprimidos del diablo no es solo cosas físicas, cosas mentales, cosas emocionales, cosas psicológicas. Todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, principio número 1, carácter cristiano. Número 2, sembrar y cosechar. Tenemos que saber que lo que estamos sembrando vamos a cosechar 30, 60, 100 por 1. Y si estamos sembrando mal o si estamos sembrando solo aquí, eso es lo que vamos a recibir. Pero porque todo se reproduce según su género. Otro principio. Y ahí vamos aprendiendo los principios de la Biblia que nos ayuda a poner en práctica la palabra de Dios con ese carácter cristiano. Y con esto es inevitable que lleguemos a ¿qué dijo Jesús? Y Jesús dijo, yo no vengo para los que están bien, yo estoy buscando a los enfermos. Y este mundo que no conoce a Cristo Jesús y no hace lo que es su voluntad, es enfermo de muerte. Y la única solución de esa enfermedad es nacer de nuevo eternamente en Cristo Jesús. Entonces ya sé esto, y esas personas no solo son aquí donde yo vivo, están por todos lados, y yo tengo una obligación. Aunque yo mismo no puedo irme digamos a Francia, yo puedo participar en ayudar a alguien a llegar allá y entrenarlo a tener el carácter de Cristo Jesús. Entonces extrapolamos de la palabra los principios, y nosotros gracias a Dios en Verbo tenemos todos los cursos de SEV para hacer esto. Y si queremos aprender misiones, resulta que en este mero momento, para retomar el camino misional, nosotros tenemos una organización que se llama Verbo Christian Ministries, que es una entidad que promueve misiones y gente en las misiones, y eso va a llegar aquí a Ecuador dentro de poco. Cómo entrenar la gente en su iglesia a tener una actitud misional, aunque la llamada es a la esquina de la colonia, pero para los que tienen un llamado más allá, hay entrenamiento, y estamos no reinventando la escuela, pero haciendo una sociedad informal con organizaciones que hacen esto para entrenar nuestra gente para misión interna, o sea, en el propio barrio, la propia ciudad, el propio país, y al extranjero. Entonces ya está llegando esa parte aquí a Misiones Verbo a través de este grupo
que en este momento yo creo que no hay un representante de Ecuador, pero sí de la región norte y la región centro de Ministerios Verbo. Excelente, James. Estaríamos con expectativa también acerca de esto. James, salta a mi corazón, a mi mente, cuando tú mencionaste dentro de estas dos características, el carácter de Cristo formado en nosotros y el sembrar y cosechar. Pero me gustó algo que me llamó la atención, es con el cuidado de sembrar mal. ¿En qué aspectos estaríamos sembrando mal para esta transición pastoral a tener una visión apostólica? Si estamos hablando de verbo, no es que estamos sembrando mal, estamos sembrando desde mi perspectiva, tal vez sin abonar. ¿Ok? Entonces la cosecha, si uno no está abonando bien, no va a ser tan grande como esperamos. Aquí en la ciudad de Quito, donde estamos en este mero momento, hay varias misiones de iglesias. Verbo Sur, por ejemplo, está con 2 nuevas misiones, uno con tal vez 60 personas, la otra con tal vez 200 personas, pero ellos están sembrando, están haciendo misiones, y yo supongo que aquí en Mañosca han enviado misiones a varias partes de la ciudad y también las afueras de la ciudad y el valle. Entonces, estamos sembrando y estamos abonando, solo que no estamos abonando en este momento más allá. O sea, estamos en lo que es periférico a nosotros, no distante. Entonces, para mí el asunto es sencillamente echar más abono, y el abono es misiones, es id y haced discípulos. Id y haced discípulos, no solo en Jerusalén y en Judea y Samaria, sino hasta los confines de la tierra, porque es concurrente, es Jerusalén, y todos, donde yo estoy, eso es mi Jerusalén. Judea es tal vez mi provincia, mi estado. O sea, estoy en un país muy pequeño, todo mi país. Hay países así como los países del Caribe. Es una pequeña isla y es un país. Y la otra es Samaria. O sea, ya estoy mirando la situación de Colombia, que nunca termina en su guerra con la guerrilla interna armada, y los problemas de Venezuela, los problemas en otro. Entonces, esa es mi Samaria. Esos son lugares que puedo tener y confines de la tierra. Puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser mi favorito, Mongolia, puede ser Rusia, puede ser India, puede ser cualquier lugar. Pero eso tiene que ser nuestra visión. Y lo que pasó es, siendo más que todo manejado pastoralmente en nuestras iglesias, la tendencia es, sí sabemos que tenemos una misión, pero las misiones han sido más que todo en Jerusalén y Judea, no en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que hacer, abonar más. Y eso es antes de COVID, no es porque no tenemos dinero, no hay gente. Bueno, si no hay gente, ¿cuál es la respuesta a no hay gente? Eso es, entrenemos gente. Amén. Amén. Ahora, James, algo que pensando en las nuevas generaciones que vienen, ¿qué principios crees tú que nosotros en esa mentoría ministerial que debemos llevar son las que debemos tomar en cuenta para tener un discipulado correcto y sembrar correctamente en ese abono? Y ya nos dejas una gran perla, el tema de también tener una atmósfera de gracia y de entender que si nos resulta, gloria a Dios, y si no, pues seguimos en avance, no podemos detenernos por eso. Pero, ¿qué más nos podrías dejar para hacer una mentoría correcta dentro del entrenamiento que tú bien mencionas para cultivar esta actitud apostólica en las nuevas generaciones? Bueno, desde la perspectiva de los líderes, hablando,
lo que pasa, y esto he visto por unos 45 años, y voy a ponerlo una experiencia con Jim Durkin. Jim dio todas las enseñanzas básicas que nosotros elaboramos y agregamos de otros predicadores y otros ministerios a través de los tiempos, porque él no era completo. Y número uno, ningún líder es completo. Entonces, si yo solo tengo una fuente de enseñanza que sea hecho por 4 o 5 hermanos que hicieron un libro de SEV, eso no es suficiente. Yo tengo que buscar afuera. Y Jim dijo, yo preferiría que ustedes solo me escuchen y lean las cosas mías, pero ustedes van a ser enanos haciendo eso. Ustedes tienen que desarrollar su discernimiento y entender cómo dividir lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que es necesario y lo que es descartable, y quedarse con lo que el Espíritu Santo está mostrando. Eso dijo. Y llegó un día, él fue a una iglesia y dijo, él vio en una iglesia de nuestra, no era Verbo, era de Gospel Outreach, y vio la gente ahí y que vio que había crecido el número de personas en la iglesia. Entonces él dijo a los ancianos de la iglesia, hermanos, si les parece, yo voy a predicar sobre los principios básicos de Verbo, de Gospel Outreach, que son de Verbos también. Nuestro propósito es glorificar al Señor y amarlo, y nuestra visión es evangelismo, santificación personal, que es conformarse a la imagen de Cristo Jesús, y la unidad del cuerpo de Cristo. De esas cosas voy a hablar, porque ellos dijeron, ya hemos predicado esas cosas antes y no estamos en eso ahora. Estamos buscando qué es la moda de predicación, porque siempre hay moda de predicación y nuevos predicadores con nuevos libros y todo eso. Pero él me dijo, yo me quedé atónito en ese momento, porque ¿cómo es posible que estos hermanos iban a dejar de enseñar los principios y los valores básicos de nuestro ministerio sin dejar de lado las cosas nuevas, buenas que están llegando, las nuevas revelaciones? Porque el Espíritu Santo siempre está revelando cosas para nuestro día. Entonces tenemos que tener las dos cosas. Y lo que yo digo, para que los hermanos estén bien y que crezcan y que entiendan cuál es el propósito de sus vidas, tenemos que hacer dos cosas. Número uno, tenemos que continuamente enseñar todas las cosas que hemos recibido, las cosas que acabo de hablar, los 7 principios bíblicos inalterables, como mencioné, carácter cristiano, sembrarse, poder, forma y poder, todas cosas que tú mismo has oído. Y sí, los más viejos en el Señor, ya sabemos, sí saben, pero el nuevo que entró no sabe nada de esto. Tiene que ser formado, cimentado y construido esas cosas, esa revelación en su vida. Entonces hacemos esto y a la vez estaremos orando, ayunando, estudiando, oyendo a los otros para ver qué dice el Espíritu hoy. Discernimiento de los tiempos. Amén. Porque los tiempos cambian. Y los viejitos que quieren, lo que nosotros hicimos y cómo echan esos viejos fuera, porque están en el camino bloqueando el movimiento. Pero el viejo que dice, hermanos, principios no cambian, son inalterables, pero condiciones, modas, costumbres, todo eso cambia, hasta el idioma cambia. Por eso yo pregunto, ¿qué dice cuando tronamos en Guatemala? Pero no es lo que dicen aquí. Idioma, español, cambia. Conforme el lugar y conforme la experiencia, conforme la percepción. Y nosotros como iglesia tenemos que adaptarnos, como hoy en día tenemos que adaptarnos al postmodernismo. El mundo moderno en el cual yo vivía
ya no es el mundo que es operativo, por lo menos en la vanguardia del mundo. Y la vanguardia en 20 años va a ser la tradicional. Así es, ¿sí? así Entonces, lo que estoy diciendo, como un buen maestro, un buen escriba, como dice en el Reina y Valera, saca de sus tesoros cosas viejas, que son los principios y los valores inalterables del Señor Dios, la realidad que hay un solo Dios y nosotros somos llamados a juntarnos con Él y sus propósitos, y las cosas nuevas. ¿Cómo vamos a evangelizar en un mundo de hoy? ¿Cómo vamos a establecer una iglesia cuando tenemos competición de muchos fuentes electrónicos? Así es. Sí, sí, eso es, y no es como lo hicimos hace tiempo, pero en mi día, bueno, ya no es tu día, estamos en otro día ahora. Y los viejos tienen que entender esto, y los jóvenes tienen que ver que no es borrado y cuenta nueva, porque no es borrado y cuenta nueva. Estamos construyendo sobre toda la experiencia humana y toda la revelación de Dios a través de la historia humana. Entonces, retened lo bueno, echad fuera lo malo. Lo que nos conviene, lo que es santo, lo que es de Dios, lo que los profetas están anunciando, vamos a buscar cómo poner ruedas en esta carreta e ir adelante. Aleluya. Y tal vez un carro nos llevó al río, pero ahora necesitamos una balsa para llegar al otro lado. Entonces, lo que tenemos que tener siempre es, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? ¿Cómo discernimos los tiempos? Sabiendo que los principios, los valores son inmutables, pero todo el resto es negociable. Aleluya. Una iglesia que no hace eso es destinado a desaparecerse o ser irrelevante. Un monumento. Sí, como muchos catedrales. Así es. Así Y es. no solo catedrales católicos, sino grandes iglesias protestantes. James, el tiempo avanza, quien trasciende, y la verdad que me siento muy, muy honrado, nos sentimos muy gustosos de haberte tenido en medio de nosotros. La verdad que estos principios transferibles son los que debemos cuidar con celo, debemos estar pendientes, como bien tú dices, el desarrollar el discernimiento espiritual. James, ¿cuáles serían tus palabras finales? O si gustas, podrías orar por nosotros, por cada uno de los que estamos conectados, y cerrar este tiempo que la verdad que Dios nos está impulsando para llevar a un dinamismo apostólico en estos tiempos. Bueno, estamos en esta semana celebrando Agosto de Fuego, hacedores de historia. en Ecuador, pero también es algo muy importante. Estamos celebrando 40 años del Ministerios Verbo en este país. Amén. Y eso implica muchas cosas. 40 en la Biblia implica muchas cosas, pero las dos cosas más importantes, uno es prueba. Dios nos está probando, y yo creo que Dios nos probó y nos encontró a su lado. Y la segunda cosa es cambio, nueva cosa. Por ejemplo, 40 días de Moisés seguido por otros 40 días porque la gente no escuchó la primera vez cuando Dios le está dando los mandamientos. Queremos hacer la voluntad de Dios de una vez porque no queremos una experiencia semejante a los últimos 40 años de nuevo para aprender lo que deberíamos de haber aprendido. Entonces, son nuevos tiempos, nuevas dispensaciones. Jesús fue tentado 40 días después, presentando al mundo una nueva esfera, no Cristo presente en la tierra, pero en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. 40 días enseñando a la gente entre su muerte y entre su resurrección y su ascensión. Estas cosas para la dispensación después de 40 días que tenemos ahora. 40 días para Ministerios Verbo en Ecuador. Dios está llevando la iglesia a una nueva etapa
de nuevas proezas, de nuevas experiencias, de nuevos triunfos, de campos nuevos abiertos, solo esperando la presencia de los hermanos. Y mi oración es esto, hermanos, que Dios les bendiga con la sabiduría de saber cuál es la voluntad de Dios en esta etapa que estamos pasando, y la habilidad de oír claramente qué dice el Señor a través de sus santos profetas y cuál es la respuesta apostólica aquí en Ecuador Verbo, porque aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, aquí hay personas preparadas para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y oro que cada uno oiga y haga lo que es el deseo del Señor, y que haya en nuestro ministerio unidad de propósito, unidad de amor, unidad de ver las posibilidades de manifestar más profundamente el reino de Dios en este mundo. Y pido que nuestros hermanos anden en armonía, siempre sabiendo que lo que Dios quiere es la unidad. Y pido, Señor, que nosotros pongamos la unidad del cuerpo de Cristo, comenzando con nuestras propias iglesias y nuestra familia de iglesias aquí en Ecuador y también en el resto del mundo, haciendo su voluntad, manifestando su amor, para que este mundo, a través de nuestra unidad, sepa que Cristo fue enviado por su Padre a salvar este mundo. Y finalmente, Señor, yo pido que cada uno reconozca que es un individuo, es un sacerdote, pero es un sacerdote en una nación santa, y nosotros todos somos miembros los unos de los otros y tenemos que aprender a funcionar como cuerpo. Señor, yo pido que esa revelación de nosotros somos individuos, pero cada uno miembro en particular de un cuerpo, y tenemos que aprender a poner al lado muchas de las cosas personales nuestras para encajarnos en lo que es más grande, el cuerpo de Cristo. Pido, Señor, que esa sea realidad y que sea fuerza y que sea el resultado de esto una dinámica extraordinaria que va a cambiar este país de Ecuador y tener repercusiones en el resto del mundo. Amén. Amén, amén. Gracias, queridos amigos. Gracias, James, por haber estado con nosotros. Ahora sí, en vivo y en directo. Sí. Te doy las gracias y bendecimos esta nueva etapa que estás ya en los Estados Unidos junto con tu esposa. Los amamos y ustedes están en nuestras oraciones siempre. Queridos, es necesario y urgente que tomes en cuenta lo que el Señor hoy ha expuesto a través de James en este programa. Compártelo y pon en acción el ir y hacer. Dios está con nosotros y doy gracias a Dios también por tu vida, por estar con nosotros, y no te olvides, la próxima semana nos vemos y estaremos juntos en este programa Trasciende Sobrenatural. Tu amigo y tu anfitrión Daniel Morales, nos vemos pronto.